Mi nombre es Samuel Knight. A mis 33 años, no tengo nada más que unas manos ásperas, un pequeño apartamento deteriorado en las afueras de una ciudad industrial y un sueño que aún no toma forma: abrir mi propio taller mecánico. Cada día me levanto a las 5 de la mañana con el estridente sonido del despertador. Me arrastro fuera de una cama vieja y chirriante y me preparo para una larga jornada, llena del olor a aceite de motor y del repiqueteo metálico de las herramientas. Trabajo en el taller de O'Malley, un gran centro de reparación de autos en las afueras de la ciudad. El dueño, el señor Ali, es un hombre decente, aunque tacaño. Me paga lo suficiente para sobrevivir, pero nunca lo bastante como para acercarme a mi sueño. Antes de continuar con la historia, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo, activar la campanita y contarme desde dónde me escuchas. Mi labor es reparar coches, desde destartalados sedanes hasta las camionetas rugientes de los obreros. Me gusta mi trabajo, de verdad. Hay algo reconfortante en desmontar una máquina, encontrar el fallo y devolverle la vida. Es claro, directo, sin ambigüedades, a diferencia de la vida fuera del taller, donde todo es confuso y las respuestas nunca son seguras. Mi vida es sencilla, casi monótona, pero no me quejo. Vivo en el tercer piso de un viejo edificio con paredes amarillentas por las manchas y una escalera que cruje con cada paso. Mi apartamento es pequeño, justo lo necesario para un hombre solo como yo: una cama individual, una mesa de madera rayada y un rincón de cocina impregnado por el olor a grasa de mis comidas simples. No necesito más. Un mecánico como yo no tiene tiempo para sueños lujosos. Cada mes, después de pagar el alquiler, los servicios y comprar algo de comida, guardo unos pocos dólares en una caja de hierro bajo mi cama. Ese es mi fondo de sueños, construido moneda a moneda con el sudor de mis días en el taller. No soy muy sociable. Los chicos del taller se burlan de mí, me llaman callado como una ostra, pero yo solo me encojo de hombros con una sonrisa. No necesito una multitud de amigos, tampoco fiestas ni borracheras de fin de semana. Al salir del trabajo, vuelvo a casa, abro una cerveza fría, me siento junto a la ventana que da a la ruidosa calle y pienso en mi propio taller. Lo imagino con una pequeña sala de espera para los clientes, con sillas de cuero y un ventilador girando en el techo. Tal vez colgaría un cartel de madera con mi nombre tallado. Cada mañana abriría las puertas del taller y vería cómo la luz del sol se derrama sobre los autos esperando ser reparados. Ese sueño, aunque lejano, es lo que me impulsa cada día. Pero la vida, como todos sabemos, nunca es tan simple. Tengo un hermano menor, Oliver, 4 años más joven que yo. Es una historia completamente distinta. Si yo soy reservado y trabajador, Oliver vive como si el mañana no existiera. Desde niño fue el problemático, siempre buscando llamar la atención, desde faltar a la escuela hasta pelearse en el patio. Yo, en cambio, era el opuesto, el hijo aplicado, que hacía la tarea y ayudaba a mamá con la limpieza de la casa, aunque casi nunca recibí un elogio por ello. Al crecer, Oliver tomó un rumbo diferente. Se convirtió en agente inmobiliario, un trabajo que suena glamuroso pero es todo menos estable. Tiene un don para hablar, una lengua de plata capaz de convencer a cualquiera de comprar una casa destartalada a un precio exorbitante. Pero le falta disciplina. Cualquier dinero que gana lo gasta enseguida en fiestas, ropa cara y viajes lujosos cuyo sentido jamás entendí. Intenté aconsejarle que ahorrara, pero Oliver solo reía, me daba una palmada en el hombro y decía: «Sam, ¿para qué preocuparse? La vida es corta. Hay que vivirla». Después Oliver se casó. Su esposa se llamaba Abigail, una bailarina de bar. La conocí una sola vez, en su boda. Era hermosa, de cabello dorado y sonrisa radiante, pero en sus ojos había una inquietud, como si huyera de algo. No la juzgué, pero sabía que su matrimonio no sería fácil. Oliver y Abigail vivían como dos tormentas chocando, ruidosos, caóticos e incapaces de ceder. Discutían sin cesar, y pronto supe que ella se había enredado con el alcohol, las drogas y el juego. Oliver no era mejor. Comenzó a pedir dinero prestado, acumulando deudas que sabía que jamás podría pagar.
Yo intentaba mantenerme al margen. No quería que me arrastrara a su desastre. Pero hace 3 años, todo se vino abajo. Abigail murió de repente. Un accidente de coche, dijeron, aunque yo escuché rumores de que estuvo relacionado con las drogas. Dejó atrás a 2 niños pequeños. Aries, un niño de 4 años con grandes ojos curiosos, y Summer, una niña de apenas 1 año, diminuta como un gatito. Los conocí en el funeral de Abigail. Ese día, Aries estaba en silencio, aferrado de la mano de Oliver, mientras Summer lloraba desconsolada en los brazos de un pariente lejano. Pensé que Oliver cambiaría tras la muerte de su esposa. Esperaba que se serenara, que se convirtiera en un buen padre para esos 2 niños. Pero me equivoqué. Oliver cayó más hondo que nunca. Bebía como si quisiera ahogar al mundo, y sus deudas crecían como una montaña. Lo llamaba, le enviaba mensajes, intentaba sacarlo del abismo, pero Oliver solo me gritaba: «Déjame en paz, Sam. Puedo manejarlo». Yo sabía que no podía, pero había poco que pudiera hacer. Tenía mi propia vida, mis propios sueños, y no podía cargar con el peso del mundo sobre mis hombros. Nuestros padres, quienes deberían haber sido nuestro apoyo, nunca se preocuparon por nosotros. Viven en un pequeño pueblo a unas horas de la ciudad, pero la distancia entre nosotros no es solo geográfica. Son de esas personas que solo miran por sí mismas. Cuando era niño, rara vez me prestaban atención. Casi nunca iban a mis partidos de fútbol ni a mis graduaciones. Con Oliver eran aún más fríos. Cuando Abigail murió, llamé a mamá, con la esperanza de que viniera a ayudar a Oliver con los niños. Pero solo suspiró al teléfono y dijo: «Sabes que estoy ocupada, Sam. Oliver hizo su desastre, que lo limpie él». Papá fue más tajante. «No me arrastres a los problemas de ese muchacho». No me sorprendió, pero dolió igual. Alguna vez soñé con tener una familia distinta, como en las películas, donde todos se abrazan, comparten las cargas y superan juntos los tiempos difíciles. Pero mi familia no era así. Solo éramos personas que vivían bajo el mismo techo y luego seguían caminos separados, sin mirar atrás. Los días después del funeral de Abigail, Oliver se convirtió en una sombra errática. Algunas noches me llamaba a medianoche, con la voz ahogada en lágrimas, divagando sobre Abigail y los días felices que habían compartido. Pero horas más tarde me enteraba de que estaba borracho en un bar, discutiendo con acreedores, o peor aún, desaparecido durante una semana entera. Intentaba alcanzarlo, sacarlo del abismo, pero cada vez que lo llamaba, no contestaba o me respondía con brusquedad. «Sam, déjame en paz. Estoy bien», me repetía a mí mismo. Sabía que Oliver no huía solo de sus acreedores, sino también de sus responsabilidades como padre de sus 2 hijos. Quería ayudar, pero no sabía por dónde empezar. Yo era solo un mecánico, acostumbrado a reparar máquinas, no a recomponer los pedazos rotos de una familia. Entonces, una noche todo cambió. Había llegado agotado del taller, con las manos aún manchadas de aceite de motor. Solo deseaba tirarme en la cama y dormir. Eran casi las 10, y la ciudad afuera de mi ventana estaba envuelta en el tenue resplandor amarillo de las farolas. De pronto, el timbre sonó, cortando el silencio de mi apartamento como un cuchillo. Fruncí el ceño. Nadie me visitaba a esa hora. Arrastré los pies hasta la puerta, la abrí, y mi corazón se detuvo. Allí estaba Oliver. Su rostro demacrado, los ojos enrojecidos, la camisa arrugada impregnada de alcohol. Llevaba a Summer, de 1 año, dormida sobre su hombro, su cabecita rubia desordenada cayéndole sobre la cara diminuta. A su lado estaba Aries, de 4 años, aferrado a la pierna de su padre, con los ojos enormes y asustados, mirándome como si fuera un extraño. Parecían refugiados perdidos en esta fría ciudad industrial. «Sam», dijo Oliver con una voz casi suplicante. «¿Puedes ayudarme? Tengo un proyecto fuera de la ciudad, solo unos días. ¿Puedes cuidar de los niños por mí?» Lo miré, luego miré a los pequeños. Summer se removió en sus brazos,
y Aries agarró con fuerza el dobladillo de la camisa de su padre, sus manitas temblando. Quise hacerle 1000 preguntas. ¿Qué proyecto? ¿Dónde? ¿Por qué ahora? Pero al ver los ojos nublados de Oliver, supe que mentía. Ese proyecto no era más que una excusa, un pretexto para escapar del desastre en el que había convertido su vida. Y, sin embargo, allí estaban Aries y Summer. Dos criaturas inocentes, atrapadas en medio de un abandono cruel. No podía darles la espalda. «Está bien», me escuché decir con voz seca. «Déjalos entrar». Oliver soltó un suspiro, como si se quitara de encima un enorme peso. Me entregó a Summer, ligera como un pajarito. Aries lo siguió en silencio, sin apartar sus ojos de mí. Los conduje dentro de mi pequeño apartamento, un lugar que apenas bastaba para uno. Oliver dejó en el suelo una bolsa vieja de tela con algo de ropa infantil y algunos pañales. «Volveré pronto, Sam», dijo, aunque en su voz no había convicción, ni siquiera él creía sus propias palabras. «Solo unos días, lo prometo». Asentí, sin decir nada. Esa noche, mi diminuto apartamento se convirtió en un campo de batalla. Summer despertó a medianoche, gritando con fuerza, sus llantos rasgando la quietud. Torpemente la sostuve, intentando mecerla, recordando cómo mamá nos calmaba de niños, pero nada funcionaba. Aries se acurrucó en el sofá, aferrado a un viejo osito de peluche, observándome con los ojos muy abiertos. «Tío, ¿a dónde va mi papá?», preguntó en un hilo de voz, casi apagado. No supe qué contestar. Solo le susurré. «Duerme, Aries. Tu papá volverá pronto. Todo estará bien». Pero yo mismo no creía mis palabras. Preparé leche de fórmula para Summer con manos temblorosas, derramando el polvo sobre la mesa. Limpié el suelo, le cambié el pañal y traté de devolverla al sueño. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué iba a hacer con esos niños? ¿Qué sabía yo de cuidar a alguien? Y lo más importante, ¿volvería Oliver? Los días que siguieron fueron un torbellino de caos. Me levantaba más temprano de lo habitual, intentando preparar un desayuno rápido para Aries, sándwiches de mantequilla de maní, lo único que sabía hacer, y leche para Summer. Dejaba a Aries en una guardería cercana, pagando un extra porque no estaba inscrito. Summer iba a otra, donde la maestra me miraba con lástima al ver mis manos manchadas de aceite. Después corría al taller, trabajando como una máquina, tratando de no pensar en los dos pequeños que me esperaban en casa. Llamaba a Oliver todos los días, pero su teléfono siempre estaba apagado. Le dejaba mensajes, intentaba contactarlo por redes sociales, pero nunca respondía. Pasó una semana, luego 2. Miraba la puerta constantemente, con la absurda esperanza de verlo aparecer, ponerme una mano en el hombro y decirme: «He vuelto. Gracias por cuidar de los niños». Pero no llegaba nadie, solo el silbido del viento entrando por mi vieja ventana. En la tercera semana, lo comprendí. Oliver no pensaba regresar. Su promesa de unos días había sido solo una mentira para escapar, abandonando a sus hijos conmigo. Una carga para la que nunca estuve preparado. Mi apartamento, antes un refugio silencioso, ahora estaba lleno de llantos, risas y preocupaciones sin nombre. Pensaba en mi sueño de abrir un taller, en el dinero guardado en la caja de hierro bajo la cama. Pensaba en los días de libertad en que solo me preocupaba por mí mismo. Pero luego miraba a esos niños, a sus rostros inocentes dependiendo de mí, aunque no estaba seguro de tener la fuerza. Mi corazón se sentía pesado, pero también algo cálido brotaba dentro. Yo no elegí este camino, pero parecía que él me había elegido a mí. Y en ese momento supe que no podía darles la espalda. Los días continuaron y yo vivía con una débil esperanza de que Oliver volviera. Cada mañana, cuando sonaba el timbre, fuera el cartero o un vecino pidiendo algo prestado, mi corazón se aceleraba, creyendo que sería mi hermano con una sonrisa culpable y una disculpa en los labios. Cada vez que vibraba mi teléfono, corría a revisarlo, esperando oír su voz diciendo que había terminado su proyecto y estaba listo para llevarse a los niños.
Pero nunca fue así. Solo llegaban facturas, mensajes basura y el silencio helado del otro lado. Lo llamaba todos los días, dejándole largos mensajes. Oliver, ¿dónde estás? Los niños te necesitan. Llámame. Pero esas palabras eran como piedras arrojadas a un abismo, sin eco alguno. Incluso intenté contactar a nuestros padres, con la esperanza de que me ayudaran a encontrar a Oliver, o al menos, a compartir un poco la carga. Llamé a mamá, con la voz temblorosa, contándole sobre la desaparición de mi hermano, sobre los niños, sobre cómo estaba lidiando yo solo. Ella solo suspiró al teléfono, con una voz plana, como quien hojea un periódico viejo. Samuel, tú te buscaste ese problema, ahora arréglatelas. Estoy vieja. ¿Qué puedo hacer yo? Papá fue todavía más tajante. Ese es el problema de Oliver. No me arrastres a mí. Colgué el teléfono con los nudillos blancos de tanto apretarlo. No me sorprendía, pero su frialdad seguía doliendo en el pecho. Me preguntaba, ¿existe alguna familia en la que las personas se den la espalda de una forma tan cruel? En mi pequeño apartamento empecé a aprender, sin nadie que me guiara, lo que significaba ser padre. Cada mañana me levantaba temprano, torpemente preparando la leche de fórmula para Summer, con las manos aún manchadas de aceite de motor del turno anterior. Leía las instrucciones de la lata como si se tratara del manual de un motor, midiendo cada cucharada con precisión. Una vez derramé la leche sobre la mesa, y en ese instante quise gritar de frustración. Pero entonces Summer me miró con esos grandes ojos redondos, llenos de una confianza inocente, y me repetí a mí mismo que debía intentarlo. Aries era distinto. A sus 4 años era más callado de lo que esperaba, pero cada una de sus preguntas era un rompecabezas imposible de resolver. Cada noche, al extender un viejo colchón en el suelo para que durmiera, me preguntaba: ¿dónde está papá? ¿Cuándo va a volver? Yo no sabía qué responder. Solo me sentaba a su lado, le revolvía el cabello y decía frases vacías como: tu papá está muy ocupado, pero volverá pronto. Y cada vez que lo decía, sentía que lo estaba traicionando. Sabía que Oliver no regresaría, pero no tenía el valor de decirle la verdad. Con el paso de los días, mi pequeño apartamento se transformó en un mundo nuevo, lleno de sonidos desconocidos para mí, los llantos de Summer a medianoche, el correteo de los pies diminutos de Aries sobre el piso de madera, susurros mientras jugaba con juguetes viejos que yo mismo había recogido de entre lo que otros vecinos tiraban. Compré una cuna pequeña para Summer y la puse junto a mi cama. Cada noche me despertaba solo para comprobar si respiraba con normalidad. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque tenía miedo de equivocarme y perder a esos niños. Seguía trabajando en el taller, pero cada día se convirtió en una carrera contra el tiempo. Salía al amanecer, dejaba a Aries en una guardería, a Summer en otra, y después corría al taller. Allí me enterraba entre máquinas, tratando de concentrarme, pero mi mente siempre estaba con ellos. Me preguntaba si a Aries lo molestaban por su ropa vieja, si Summer lloraba desconsolada cuando yo no estaba. Trabajaba más rápido, intentando salir temprano para regresar con ellos, aunque a veces lo único que quería era sentarme en un rincón del taller, cubrirme la cara con las manos y rendirme. Pasó un mes, luego 2. Oliver seguía siendo un fantasma. Revisé su número de teléfono una y otra vez, escudriñé las redes sociales, incluso pregunté a viejos conocidos del barrio donde solía meterse en problemas. Nadie sabía nada. Algunos decían que había dejado la ciudad, otros que se escondía de sus acreedores. No sabía que era cierto, pero sí una cosa: había abandonado a sus hijos y esa carga estaba ahora sobre mis hombros. Una noche me senté en el suelo de madera, recostado contra la pared, mirando a Aries y Summer. Aries garabateaba sobre un trozo de papel, sus trazos desordenados pero concentrados. Summer estaba en su cuna, aferrada a la manta, balbuceando sonidos sin sentido. Pensé en las opciones que tenía. Podría llevarlos a un orfanato. La maestra de la guardería me dijo que ahí cuidarían bien a los niños sin familia. Pero el solo pensarlo me heló la sangre.
Me imaginé a Aries y Summer en un cuarto extraño, rodeados de otros pequeños que nadie conocía de verdad, lo que les gustaba, lo que temían, lo que soñaban. Vi en mi mente los ojos de Aries llenos de pánico, la forma en que Summer se aferraba a mí cada vez que la cargaba. No podía hacerlo. No podía abandonarlos. No podía permitir que volvieran a sentirse rechazados. Me levanté, caminé hasta Aries y me senté a su lado. ¿Qué dibujas?, le pregunté suavemente. Él me miró, y sus ojos se iluminaron un poco. ¿Un coche?, respondió, señalando el contorno desordenado de un vehículo. Como los que tú arreglas. Sonreí, aunque por dentro me sentía destrozado. Miré a Summer moverse en su cuna y luego volví a Aries. Esos rostros tan jóvenes, llenos de vida, me rogaban en silencio que no lo soltara. En ese instante tomé una decisión. Me aferré con fuerza a mi camisa, como buscando darme valor. A partir de ahora, me dije, son mis hijos. Aunque tenga que dejarme la vida trabajando, aunque tenga que renunciar a mi sueño del taller, los criaré. Esa promesa no fue solo para Aries y Summer. Fue también para mí. Un juramento de que no sería como Oliver, ni como nuestros padres. Yo sería quien se quedara, sin importar lo duro que fuera el camino. Esa decisión lo cambió todo. Ya no era solo Samuel Knight, el mecánico con un sueño. Era Samuel, el padre improvisado de 2 niños, y mi vida giraba ahora en torno a ellos. No sabía si lo haría bien, pero sabía que lo intentaría. Día tras día, hora tras hora, por esos rostros que dependían de mí. Mi apartamento, antes suficiente para un hombre solo, se llenó de cosas desconocidas, juguetes de plástico de colores tirados en el suelo, coches de juguete rotos que había prometido reparar pero nunca encontraba el tiempo, ropa infantil colgada sin orden junto a mis monos de trabajo manchados de grasa. Los sonidos también habían cambiado. Se fueron las noches silenciosas en las que me sentaba a beber una cerveza en soledad. Ahora había risas de Aries, llantos de Summer pidiendo leche y mis propios suspiros tratando de adaptarme a esta nueva vida. Arreglé el apartamento como pude. Les cedí mi cama a los niños. Aries y Summer dormían juntos bajo una manta delgada, mientras yo me acomodaba en un colchón viejo en el suelo, junto a la mesa rayada. La primera noche mi espalda dolió como nunca, pero no me atreví a quejarme. Me quedé despierto mirándolos dormir, iluminados por el resplandor anaranjado que se filtraba entre las cortinas. Y me repetí, puedo hacerlo. Mientras ellos estén bien, puedo hacerlo. Las mañanas se convirtieron en una carrera contrarreloj. Me levantaba a las 5, tropezando en la cocina para preparar el desayuno. Pan con mantequilla o un huevo frito con los bordes quemados porque estaba más pendiente del reloj que de la sartén. Despertaba a Aries, lo ayudaba a ponerse su uniforme arrugado de la guardería y cargaba a Summer, todavía adormilada, para llevarlos. Las calles estaban frías, cubiertas de niebla que se pegaba a mi chaqueta. Pero la mirada curiosa de Aries hacia los coches que pasaban, o la manera en que Summer se aferraba a mi dedo con su manita, me hacían olvidar el frío. Mi salario de mecánico, que antes alcanzaba para una vida frugal de soltero, ahora resultaba insuficiente. Las cuotas de la guardería, la fórmula, la ropa nueva para los niños, todo era un pozo sin fondo que devoraba cada dólar que ganaba. Abrí la caja de hierro bajo mi cama y me quedé mirando los ahorros que había juntado para mi sueño del taller. $3,000. Cada centavo ganado con sudor y horas extra, que ahora se me escurrían en necesidades básicas, unos zapatos nuevos para Aries, medicina para la fiebre de Summer o un abrigo cálido cuando el invierno se acercaba. Mi soñado taller, con aquel luminoso cartel que decía Nick's Garage, se fue desvaneciendo como una fantasía lejana. Mis viejos amigos seguían llamándome, invitándome a tomar unas cervezas, a ver partidos de béisbol o simplemente a recordar los viejos tiempos. Sam, ¿qué clase de vida llevas? Ven, relájate un poco, me decían entre risas por teléfono. Yo forzaba una sonrisa, pero siempre rechazaba con cortesía. No tenía tiempo ni energía para reuniones. Mi vida se reducía a 3 puntos: el taller, la escuela y el pequeño apartamento.
Cada paso que daba era pesado, como si arrastrara un mundo entero detrás de mí. A veces la presión me ahogaba. Una factura de luz atrasada me trajo una amenaza de corte y tuve que revolver cada bolsillo para reunir lo necesario. Un día los zapatos de Aries se abrieron de lado, y lo vi caminar con cuidado, intentando disimular el agujero para que yo no lo notara. Pero lo peor fue una noche en que Summer tuvo una fiebre altísima. Su rostro ardía, su respiración era agitada. La cargué en brazos y corrí hasta el hospital más cercano, porque un taxi era demasiado caro. Me senté en la sala de emergencias, en una dura silla de plástico, abrazándola, sintiéndome tan impotente que quise llorar. Y sin embargo, en medio de esos días agotadores, también había momentos que me daban fuerzas. Una tarde vi a Aries sentado en la mesa de la cocina, haciendo la tarea con un lápiz sin punta. Se mordía el labio, concentrado en trazar números, y cuando levantó la vista y me miró, me regaló una sonrisa pequeña pero luminosa. Summer era diferente. Ella amaba cantar. Algunas tardes, mientras yo lavaba los platos, se sentaba en el suelo tarareando melodías desordenadas, pero claras como campanadas. Su vocecita, aunque joven, parecía borrar mi cansancio. Yo los miraba y sabía que no podía rendirme. Poco a poco me fui adaptando a mi nuevo papel. Ya no era el hombre soltero que vivía solo para su sueño. Ahora era un padre, torpe pero decidido, que hacía lo posible por darles un hogar a esos dos niños. Hasta que una noche todo cambió. Estaba sentado en el suelo, reparando uno de los coches de juguete de Aries. Mis manos, aún ásperas por el aceite del taller, apretaban con cuidado un pequeño tornillo. Aries me observaba en silencio y, de repente, dijo: «Gracias, papá». Me quedé helado. Mi mano se detuvo en el aire. La palabra papá resonó suave, pero me golpeó el corazón como un trueno. Lo miré. Sus ojos ya no tenían el pánico de aquel primer día, sino una confianza absoluta, como si yo me hubiera convertido en todo su mundo. Quise corregirlo, decirle que yo era su tío, no su padre. Pero al ver su sonrisa tímida, no tuve valor. Las lágrimas me llenaron los ojos, y solo sonreí, asintiendo. «De nada, hijo», dije con voz entrecortada. Desde ese día, tanto Aries como Summer empezaron a llamarme papá. Al principio me resultaba extraño, pero cada vez que lo decían, sentía el amor y la confianza en esas palabras. Y los dejé hacerlo, porque comprendí que, para ellos, realmente me había convertido en su padre. Las noches en aquel viejo apartamento se volvieron recuerdos cálidos. Nos reuníamos alrededor de la mesa de la cocina, cenando platos sencillos, pasta, sándwiches, a veces unas papas fritas que preparaba para animarlos. Encendíamos la televisión y veíamos caricaturas antiguas, riéndonos a carcajadas cuando el protagonista se caía de manera ridícula. La clara voz de Summer resonaba a menudo, y yo me quedaba escuchando, con el corazón más ligero. Por muy exhausto que estuviera, por muchas veces que sintiera que no podía más, los ojos inocentes de Aries y la sonrisa despreocupada de Summer eran mi salvavidas. Me di cuenta de que, entre todas esas dificultades, había nacido una nueva familia. No surgida de la sangre, sino de los días duros, del sacrificio y de superar juntos cada obstáculo. Ese pequeño apartamento destartalado, aunque estrecho, se había convertido en un verdadero hogar. El nuestro. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Aries ya tenía 12 años, un adolescente alto, reservado e inteligente. Se parecía a mí en su forma de ser callada y en la paciencia con que enfrentaba los problemas, como si hubiera aprendido viéndome luchar en aquellos primeros años. Summer, la pequeña que alguna vez dormía en mis brazos, ya tenía 9. Con su cabello rubio brillante y unos ojos tan luminosos como el sol, era un torbellino que llenaba de vida nuestro diminuto apartamento. Y tenía un don especial, su voz. Una voz que parecía haber nacido para cantar melodías dulces y profundas. Al principio pensé que Summer cantaba solo por diversión. Todas las tardes, mientras yo lavaba los platos, se sentaba junto a la ventana y canturreaba canciones inventadas, su voz mezclándose con el ruido del tráfico de afuera.
Algunos días cantaba mientras me ayudaba a doblar la ropa, y yo sonreía, creyendo que era solo un capricho infantil. Pero entonces, una actuación escolar lo cambió todo. Summer, con un sencillo vestido verde que había comprado en una tienda de descuentos, subió al pequeño escenario del auditorio. Cuando empezó a cantar, la sala quedó en silencio. Su voz se elevó como un río que fluye sobre las piedras, poderosa y suave al mismo tiempo. Yo estaba en la última fila, aferrado al asiento, con el corazón desbocado. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos y mis ojos se llenaron de lágrimas. No porque entendiera de música, sino porque vi el brillo en los ojos de Summer al mirarme, como si dijera, «Papá, lo logré». Su profesora de música, la señora Harris, se me acercó después de la presentación, con la voz emocionada. «Samuel, su hija tiene un talento raro. Necesita formación vocal adecuada. Conozco un excelente programa en la ciudad». Asentí agradecido, pero mi corazón se hundió. Clases de canto. Ese era un mundo completamente ajeno para mí, y sobre todo, un gasto que no estaba seguro de poder cubrir. Pero esa misma noche, cuando Summer corrió a abrazarme, contándome lo feliz que se había sentido sobre el escenario y lo mucho que quería cantar para siempre, miré sus ojos llenos de ilusión y supe que no podía decirle que no. Ya había trabajado y ahorrado durante años para criar a esos niños. Y ahora lo haría de nuevo, pero esta vez para el sueño de Summer. Cada semana, después de largos turnos en el taller, la llevaba a sus clases de canto. Me quedaba afuera, mirando por la ventanita cómo practicaba las notas altas junto a otros niños, bajo la guía de la profesora. Algunos días estaba tan agotado que quería dormirme allí mismo, en la silla de espera. Pero cuando Summer salía radiante, hablándome emocionada de una nueva canción, mi cansancio desaparecía. Por las noches, nuestro pequeño apartamento se llenaba con su voz. Summer practicaba frente al espejo, y su canto, claro como la magia, transformaba aquel espacio estrecho y cargado de preocupaciones en un lugar lleno de esperanza. Entonces llegó una verdadera oportunidad. Se organizó un concurso de canto infantil en la ciudad, y la señora Harris me convenció de dejar que Summer participara. Yo estaba nervioso, no porque dudara de su talento, sino porque temía que las luces y la multitud la abrumaran. Pero cuando subió al escenario, con un sencillo vestido blanco, su voz fue como un rayo de luz. Cantó sobre una pequeña casa junto al río, y el público enmudeció, hasta estallar en aplausos cuando terminó. Summer ganó el primer lugar, y yo, de pie en la esquina del auditorio, abracé con fuerza a Aries, con el corazón rebosante de orgullo. A partir de ahí todo se aceleró. El periódico local escribió sobre el pequeño ángel de voz dorada. Un canal de televisión la invitó a presentarse en un programa infantil. La gente en la ciudad empezó a reconocerla, a sonreírnos al pasar. Summer seguía siendo mi niña, pero yo sabía que estaba dando sus primeros pasos en un mundo mucho más grande. Un mundo que yo, un simple mecánico, apenas comprendía. Un día, un hombre de traje elegante apareció en la puerta de nuestro apartamento. Se presentó como representante de una compañía de entretenimiento de la ciudad. Decía que querían firmar un contrato a largo plazo con Summer. Tiene el potencial de convertirse en una estrella, aseguró, entregándome un grueso fajo de documentos. La pondremos en grandes escenarios, produciremos discos, incluso presentaciones internacionales. Sostuve los papeles mientras mi mente daba vueltas. Yo nunca había imaginado cosas como contratos o fama. Miré a Summer y vi cómo sus ojos brillaban cada vez que hablaba de la música, de su sueño de cantar para el mundo. Pensé en todos aquellos días agotadores, en las noches sin dormir trabajando para criarlos. Y me dije que, si ese era el camino hacia su felicidad, debía apoyarla. Acepté firmar el contrato con la compañía. Después contacté a un abogado, un viejo conocido de Mr. Ali, para revisar los términos. Él me aconsejó abrir una cuenta de fideicomiso donde se guardara el 15% de las ganancias de Summer hasta que cumpliera 18 años. Intocable para cualquiera, incluso para sus padres biológicos. Asentí y lo hice de inmediato.
Quería asegurarme de que, si Oliver aparecía algún día, no pudiera reclamar ni un centavo de lo que ella ganara. Las primeras presentaciones de Summer trajeron ingresos inesperados, honorarios, regalos del público, una beca artística. Era como un sueño. Con una pequeña parte mejoré un poco nuestra vida. Compré una cama nueva para Aries y Summer, reparé la vieja estufa de gas y le regalé a Aries unos zapatos decentes para que no se sintiera avergonzado en la escuela. El resto lo guardé, pensando en el futuro de ambos. Nuestro pequeño apartamento se llenó de música, de risas y de nuevas ilusiones. Por primera vez en muchos años, sentí esperanza. No por mi sueño del taller, sino por un futuro brillante para Aries y Summer. Aries, ya adolescente, seguía siendo callado, pero siempre estaba al lado de su hermana. Estaba orgulloso de ella, aunque a veces lo sorprendía mirándola en el escenario con una chispa de preocupación en los ojos. Y yo lo entendía. Yo también estaba orgulloso de su brillo, pero en el fondo tenía miedo. Su talento atraía miradas desconocidas. Promesas dulces y peores, ojos codiciosos. Lo que nunca imaginé fue que entre esas miradas estaría Oliver, su padre biológico, el hombre que había desaparecido casi una década y que ahora regresaba en silencio, con planes que yo no estaba preparado para enfrentar. Una tarde, después de salir del taller con las manos aún impregnadas de olor a aceite y la espalda dolorida tras horas inclinado sobre motores, solo quería volver al apartamento, cenar algo sencillo con Aries y Summer, escucharla hablar de sus clases de música o reír con Aries sobre la escuela. Pero al doblar la calle de nuestro edificio, me quedé helado. Un coche lujoso, de esos que solo había visto en comerciales, estaba estacionado frente a la entrada. La puerta se abrió y bajó un hombre que apenas reconocí, Oliver, mi hermano. Tras casi 10 años sin una sola palabra, estaba allí, vestido como un empresario exitoso. Un traje azul marino perfectamente ajustado, el cabello engominado hacia atrás y unos zapatos de cuero que brillaban bajo la luz de las farolas. A su lado, un hombre de traje negro impecable sostenía un maletín, con un rostro frío como una estatua. Me quedé inmóvil, con la mente dando vueltas. Oliver, el hombre que había abandonado a sus hijos, a quien había llamado, buscado y suplicado sin respuesta, estaba frente a mí como si nunca se hubiera ido. «Sam», dijo Oliver con voz suave pero forzada. Dio un paso al frente, mostrando una sonrisa que reconocí al instante como falsa. «Hermano, gracias por cuidar de los niños todo este tiempo. He vuelto. Ahora quiero llevarlos a casa». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo en el pecho. Me quedé atónito, mirándolo a los ojos, buscando algún rastro del hermano que alguna vez conocí. Pero lo que encontré fue una mirada fría, calculadora, como la de un lobo midiendo a su presa. Aries y Summer, a quienes acababa de recoger de la escuela, se pararon junto a mí. Aries tomó la mano de su hermana, con los ojos firmes y desconfiados, mientras Summer se aferraba a mi camisa, como temiendo que se la arrebataran. ¿Llevarlos a casa?, repetí con voz temblorosa, luchando por mantener la calma mientras mi sangre hervía. Hablas como si solo hubieras estado fuera unos días. Oliver, ¿dónde estuviste estos 8 años? ¿Dónde estabas cuando Aries tuvo fiebre toda la noche? ¿Cuando Summer lloraba pidiendo leche y yo no sabía qué hacer? ¿Cuando me dejé la vida trabajando día tras día para criarlos? ¿Dónde estabas entonces? Respóndeme. Oliver desvió la mirada, observando sus zapatos lustrados. Sam, no dramatices, dijo con frialdad. Ahora estoy estable. Me he vuelto a casar. Mi nueva esposa puede cuidar de los niños, especialmente de Summer. Tú sabes que tiene talento musical. Quiero ayudarla a crecer, manejar su carrera. Me quedé paralizado. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi pecho. Oliver no había regresado por amor de padre. Había vuelto por el brillo de Summer, por los artículos que hablaban de la niña de la voz dorada, por los contratos millonarios que la compañía le ofrecía. No veía en Aries y Summer a sus hijos, sino una oportunidad, un negocio para compensar los años desperdiciados entre alcohol y deudas.
El hombre del traje negro dio un paso adelante y me entregó una carpeta gruesa. Señor Samuel Knight, dijo con voz plana, como leyendo un guión. Este es un documento de demanda de custodia presentado por el señor Oliver Knight. Declara que usted ha retenido ilegalmente a los menores, impidiendo el contacto con su padre biológico. Tomé la carpeta con las manos temblorosas, no de miedo, sino de pura rabia. ¿Ilegalmente? Gruñí, clavando la mirada en Oliver. Tú los abandonaste. Dejaste a 2 niños conmigo, sin una palabra, sin una llamada. Yo los crié, pagué sus estudios, los abracé cuando lloraban por ti. ¿Y ahora tienes el descaro de decir que los estoy reteniendo ilegalmente? Oliver no respondió. Permaneció allí, con la vista apartada, las manos en los bolsillos, como si intentara ocultar su incomodidad. El abogado intervino con voz fría y monótona. Señor Knight, solo estamos siguiendo la ley. El señor Oliver es su padre biológico y tiene derechos. ¿Derechos? Lo interrumpí, mi voz más fuerte de lo que pretendía. ¿Qué derechos tiene alguien que jamás cumplió sus responsabilidades de padre? ¿Qué sabe el de Aries, de Summer? ¿Sabe que les gusta, que les da miedo, que sueñan? El aire frente al edificio se tensó como una cuerda a punto de romperse. Entonces Aries, que estaba a mi lado, dio un paso al frente. Pequeño, pero resuelto, se colocó delante de Summer como un escudo. No me voy con él, dijo, con voz temblorosa pero firme. Me quedo con papá. Summer, con los ojos llenos de lágrimas, se apretó contra mí, sujetando con fuerza mi camisa. No quiero irme, susurró, con la voz quebrada. Quiero quedarme con papá. Escuchar a los niños llamarme papá me apretó el pecho. Los atraje hacia mí, apoyando mis manos en sus hombros como si pudiera protegerlos del mundo entero. Oliver observaba en silencio, la sonrisa forzada borrándose de su rostro. Sam, dijo con voz baja, casi suplicante. No lo hagas más difícil. Son mis hijos. Tú solo eres su tío. ¿Solo su tío? Repetí, con la voz cargada de rabia y dolor. Yo he estado con ellos 8 años. Me desvelé cuando estuvieron enfermos, los llevé a la escuela, le sequé las lágrimas cuando te extrañaban. ¿Y tú? Tú solo eres un nombre en sus certificados de nacimiento. El abogado carraspeó, intentando retomar el control. Señor Samuel, podemos resolver esto en la corte, pero le recomiendo cooperar. El señor Oliver tiene derechos legales. ¡Basta! Lo interrumpí, volviendo la vista hacia mi hermano. ¿Quieres arrastrar a estos niños a un tribunal? ¿Quieres obligarlos a elegir entre tú y yo después de todo lo que has hecho? Oliver no contestó. Miró a Aries y a Summer, pero sus ojos no reflejaban amor, sino cálculo. En ese instante entendí que no había regresado para ser un padre. Había vuelto por la voz de Summer, por el dinero que su talento empezaba a generar. El reencuentro que alguna vez soñé, cuando aún tenía la esperanza de que Oliver recapacitara, se había convertido en un enfrentamiento ardiente justo frente a mi deteriorado edificio. Apreté a Aries y a Summer contra mí, sintiendo su calor. ¿Quieres llevártelos, Oliver? Dije despacio, con firmeza. Tendrás que pasar por encima de mí primero. Voy a luchar hasta el final para quedármelos. Oliver sostuvo mi mirada por unos segundos, y aunque sus ojos vacilaron, no dijo nada más. El abogado lo tomó del brazo, le susurró algo, y juntos volvieron al coche de lujo. La puerta se cerró de golpe y el motor rugió, alejándose en la oscuridad. Yo me quedé allí, abrazando a los niños, con el corazón pesado, pero decidido. Sabía que Oliver no se rendiría tan fácil. Esa batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron sofocantes, cargados de tensión. Los documentos legales que el abogado me había entregado seguían sobre la mesa de la cocina, pesados como una piedra sobre mi pecho. Al abrirlos, las frías palabras me atravesaron. Samuel Knight ha retenido ilegalmente a los menores, impidiendo el acceso a su padre biológico.
Cada línea era un cuchillo que cortaba los años de sacrificio que había entregado. Estaba devastado. No por miedo a perder el juicio, sino por la idea de perder a Aries y a Summer, los dos niños que se habían convertido en mi mundo entero. Una tarde, después de dejar a los niños en casa, conduje hasta el taller, el único lugar donde podía pensar con claridad. Me senté en una esquina, bajo las frías luces fluorescentes, con las manos ásperas temblando mientras sostenía los documentos. Sabía que Oliver no merecía ser padre. Los había abandonado sin mirar atrás. Pero la ley no veía las noches en que sequé las lágrimas de Aries ni las veces que cargué a Summer al hospital. Para la corte, él seguía siendo el padre biológico, y eso le daba una ventaja que yo no tenía. Si no me preparaba, si no reunía pruebas, podía perderlo todo. Así que empecé a actuar, aunque mis manos temblaban y mi mente era un caos. Revisé mi viejo teléfono y encontré mensajes de hace 8 años, cuando intentaba contactar a Oliver después de que dejó a los niños. Mis textos desesperados seguían allí, sin respuesta. Oliver, ¿dónde estás? Llámame, por favor. Aries te está buscando. Guardé cada mensaje, cada correo, cada prueba de que él había desaparecido de la vida de sus hijos. Toqué la puerta del señor Henry, el viudo que vivía en el primer piso y siempre estaba sentado junto a su ventana, observando la calle. Él lo sabía todo del vecindario. Cuando le hablé de Oliver, asintió con los ojos entrecerrados. Nunca vi a ese tipo volver, Samuel, dijo con voz grave. Tú eres el único que he visto llevar y traer a esos niños todos los días. Si me necesitas, testificaré por ti. Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la tormenta, y le di las gracias, aunque la angustia seguía clavada en mi pecho. Después fui a la guardería donde habían estado de pequeños. La directora, la señora Miller, me miró con compasión. Samuel, tú fuiste el único que dejó a Summer aquí, el único que pagó sus cuotas, el que asistió a las reuniones de padres, dijo, y aceptó redactar una carta de confirmación. Los maestros actuales hicieron lo mismo, recordando cómo a veces llegaba tarde a las reuniones por los turnos extras, pero siempre estaba allí, siempre escuchando cada palabra sobre Aries. Esas cartas, aunque solo eran papeles, para mí eran como ladrillos construyendo una base de esperanza. Pero aun con las pruebas, había un miedo que me carcomía. ¿De verdad Aries y Summer querían quedarse conmigo? En lo más profundo temía que, a pesar de todo el amor que les había dado, aún guardaran un rincón en su corazón para Oliver. Esa idea me desvelaba cada noche, acostado en el viejo colchón, mirando el techo manchado, preguntándome si podría soportar su respuesta. Hasta que una noche, mientras cenábamos pasta con salsa de tomate en la mesa de la cocina, decidí que tenía que preguntar. No podía seguir viviendo con esa duda. Dejé el plato a un lado, respiré hondo y los miré. Aries, Summer, empecé con voz temblorosa. Necesitamos hablar. Aries levantó la vista, sus ojos tranquilos pero atentos. Summer dejó de masticar y me observó con curiosidad. La habitación quedó en silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. El hombre del otro día, empecé con voz temblorosa. Él es su verdadero padre. Quiere llevarlos a vivir con él. No lo sé, ¿ustedes quieren irse con él? Respetaré lo que decidan. El aire pareció congelarse. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que todo el mundo esperaba su respuesta. Aries me miró fijamente, ya no con los ojos de aquel niño de 4 años que preguntaba, ¿dónde está papá, tío? Dejó el tenedor sobre la mesa y habló despacio, con una firmeza sorprendente. No quiero irme a ningún lado. Quiero quedarme aquí. Ese hombre no es mi papá. No quiero vivir con él. Sus palabras fueron como una ráfaga cálida derritiendo el frío que me oprimía el pecho. Giré la mirada hacia Summer y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. De pronto empujó la silla hacia atrás, corrió hacia mí y rodeó mi cintura con sus bracitos. No me voy a ir, dijo con la voz entrecortada, su mejilla pegada a mi pecho. Papá es mi papá. Desde el principio, siempre fue papá. No quiero dejarte.
Me quedé sin palabras, la garganta cerrada. Los abracé a los dos con fuerza, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no intenté detenerlas. No hacía falta. En ese instante supe que el amor que habíamos construido en medio de días agotadores, comidas sencillas y noches de desvelo era más fuerte que la sangre. Oliver podía ser su padre biológico, pero yo era su verdadero padre. Los estreché con más fuerza y susurré. Papá les promete, pase lo que pase, voy a luchar hasta el final para que se queden conmigo. Esa promesa no era solo para Aries y Summer, era también para mí. Un juramento de que no dejaría que Oliver, ni nadie, destruyera la familia que había levantado con cada sacrificio. Unas semanas después, me encontraba en el tribunal de familia, en pleno corazón de la ciudad industrial. Mi corazón golpeaba dentro del pecho. Llevaba puesto mi viejo traje, el único que tenía, con los hombros gastados y un poco ajustado, pero me mantenía erguido, sosteniendo la mano de Aries y la de Summer. Aries lucía serio con la camisa impecable que había planchado la noche anterior. Summer, en un sencillo vestido blanco, miraba a su alrededor con ojos grandes, llenos de nerviosismo. A mi lado estaba el señor Carter, un abogado recomendado por el señor Ali. Era un hombre amable, con una voz cálida y serena. Aunque no podía pagarle mucho, me prometió que haría todo lo posible por nosotros. La sala era fría, impregnada con el olor de madera vieja y montones de papeles. Nos sentamos en la primera fila, frente a Oliver, que aguardaba al otro lado del pasillo. Vestía impecable, con un traje negro reluciente y el cabello engominado como una estrella de cine. A su lado estaba una mujer joven y hermosa, de cabello castaño ondulado y labios pintados de rojo intenso. Sostenía su mano, mirando a Aries y a Summer, pero no con calidez de madre. Su mirada era calculadora, como quien contempla una inversión, una oportunidad de lucrarse con la voz de mi niña. Apreté con más fuerza la mano de Aries, conteniendo la rabia que hervía dentro de mí. La audiencia comenzó. El abogado de Oliver, un hombre llamado Grayson, se puso en pie con una voz suave y resbaladiza como aceite. «Su señoría», dijo. «El señor Oliver Knight es el padre biológico de Aries y Summer Knight. Es cierto que enfrentó dificultades personales, pero ahora ha recuperado la estabilidad con una nueva familia y cuenta con los medios para brindarles a sus hijos una vida mejor. Mientras tanto, el señor Samuel Knight ha mantenido a los niños sin la debida tutela legal, impidiendo el contacto con su padre». Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Quise levantarme y gritar que Oliver los había abandonado, que en 8 años nunca se había preocupado por ellos. Pero el señor Carter posó una mano firme sobre mi hombro y me susurró. «Tranquilo, Samuel. Nuestro turno llegará». Asentí, aunque la sangre me ardía. El señor Carter se levantó, con voz calmada pero afilada como un cuchillo. «Su señoría, el señor Samuel Knight no solo ha cuidado de Aries y Summer durante los últimos 8 años, sino que ha sido su verdadero padre. Sacrificó todo, su tiempo, su energía, sus sueños personales, para darles un hogar a los niños que su padre biológico, el señor Oliver Knight, abandonó sin explicación. Tenemos pruebas de que el señor Oliver nunca intentó contactarlos ni apoyarlos en ese tiempo. Me llamaron al estrado. Frente al juez, bajo la mirada de toda la sala, sentí la garganta seca. Respiré hondo y comencé, con la voz temblorosa pero firme. Hace 8 años, mi hermano Oliver dejó a Aries y a Summer en la puerta de mi casa diciendo que se iría por unos días. Nunca volvió. Desde entonces los crié, los llevé a la escuela, pagué sus cuotas con mi sueldo de mecánico. Les di todo lo que estuvo a mi alcance. No soy su padre biológico, pero he hecho todo para darles un hogar. Miré a Aries y a Summer, que me observaban con los ojos fijos en mí, y supe que debía seguir. No soy perfecto, pero los amo. Son mis hijos. La sala quedó en silencio absoluto. Volví a mi asiento con las manos temblorosas, pero con el corazón más ligero. Había dicho la verdad, y eso era lo único que tenía. Entonces ocurrió lo inesperado. Summer levantó la mano, pidiendo hablar.
El juez, un hombre mayor, de gesto severo pero no cruel, asintió. Summer avanzó despacio, sujetando con fuerza el borde de su vestido. Su voz temblaba, pero sonó clara. No quiero irme a ningún lado. Quiero quedarme con papá Samuel. Yo canto porque me hace feliz, porque quiero hacerlo para mi papá. Se volvió hacia Oliver, con los ojos llenos de lágrimas, pero firmes. Ese hombre no es mi papá. Papá Samuel es mi papá, el que siempre estuvo conmigo desde que era pequeña. La sala se quedó helada, como si todos contuvieran el aliento. Yo sentí como me ardían los ojos, conteniendo las lágrimas. Aries pidió hablar a continuación. Se puso de pie, firme para su edad, con voz serena. Yo no recuerdo nada de ese padre llamado Oliver. Solo conozco a papá Samuel, el que me crió, el que me enseñó y me protegió. Yo quiero quedarme con papá. Sus palabras fueron como un vendaval que arrasó con todos los argumentos de Oliver. Lo vi moverse inquieto en su asiento, los ojos vacilantes. De repente se levantó, gritando. «Son mis hijos. Tengo derecho a criarlos. Samuel solo es un mecánico. ¿Qué futuro puede darles? Yo tengo dinero, contactos. Puedo llevar a Summer a lo más alto». El juez golpeó la mesa con el mazo, su voz severa resonó en la sala. «Orden». Se volvió hacia Oliver, con la mirada penetrante. «Señor Knight, ¿dónde estuvo durante los últimos 8 años? ¿Tiene alguna prueba de que intentó contactar o mantener a sus hijos?» Oliver guardó silencio. Gotas de sudor comenzaron a resbalar por su frente. Oliver tartamudeaba, buscando una respuesta, pero no tenía nada más que evasivas. Su nueva esposa, sentada a su lado, apartó la mirada, como si quisiera distanciarse de su fracaso. El señor Carter se levantó y presentó las pruebas que había reunido con tanto esfuerzo. «Su señoría», dijo con voz firme, «aquí están los estados de cuenta que demuestran que el señor Samuel Knight cubrió todos los gastos de Aries y Summer durante 8 años. Desde colegiaturas, ropa y medicinas, hasta lo más básico. Aquí también están las cartas de vecinos y maestros que confirman que el señor Oliver Knight jamás apareció ni intentó contactar a los niños. Mientras tanto, el señor Samuel asistió a todas las reuniones de padres, los recogió cada día y construyó para ellos un verdadero hogar. La tensión en la sala era palpable. Todos los ojos se dirigieron al juez, que hojeó los documentos, frunció el ceño y luego levantó la vista, con voz severa pero clara. El tribunal tomará una decisión considerando el interés superior de los menores. Esta audiencia queda suspendida. Tomé de la mano a Aries y a Summer al salir del tribunal. Mi corazón estaba pesado, pero ya no sentía miedo. Las palabras de los niños, las pruebas que había llevado y el amor que habíamos construido eran como un fuego que me mantenía firme en medio de la tormenta. No sabía cuál sería el veredicto, pero sabía que había hecho todo lo posible. Y cuando Summer me miró sonriendo y Aries apretó mi mano, sentí que ya había ganado, sin importar lo que dijera la corte. Los días de espera se hicieron eternos, como si cada jornada durara un siglo. Seguía llevando a Aries y a Summer a la escuela, seguía trabajando en el taller y cada noche escuchaba a Summer cantar en nuestro pequeño apartamento. Pero después de que ellos se dormían, yo me quedaba sentado en el suelo de madera, con los documentos legales delante, el corazón inquieto. No podía imaginar mi vida sin ellos. No eran solo los niños que había criado, eran mi familia, la razón por la que me levantaba cada mañana, la chispa que me mantenía en pie cuando sentía que iba a derrumbarme. Finalmente, llegó el día del veredicto. Me paré frente al tribunal, con mi viejo traje de hombros gastados, sosteniendo las manos de Aries y de Summer. La sala estaba más concurrida que antes, el aire tenso como una cuerda a punto de romperse. Oliver estaba sentado al otro lado, aún impecable en su traje negro, pero sus ojos ya no tenían la seguridad de antes. Su nueva esposa, con los labios rojos apretados, lo miraba con frialdad. El juez Harrison entró en la sala. Su rostro era severo, pero no cruel. Revisó los documentos una vez más, miró alrededor y habló con voz profunda y resonante.
Después de revisar todas las pruebas y escuchar los testimonios, el tribunal dicta lo siguiente: la custodia legal de Aries y Summer Knight se otorga al señor Samuel Knight. Me quedé congelado, como si no pudiera creer lo que oía. El mazo golpeó la mesa, pero lo único que resonaba en mi mente eran esas palabras. El juez continuó, despacio pero con firmeza. El interés superior de los menores no se encuentra en los lazos de sangre sobre el papel, sino en el lugar donde realmente son amados, cuidados y protegidos. El señor Samuel Knight ha demostrado ser el verdadero padre de estos niños, no solo con sus actos, sino con su amor inquebrantable y sus sacrificios durante los últimos 8 años. Giré la cabeza hacia Oliver. Estaba pálido, con la mirada clavada en el suelo y las manos crispadas sobre la mesa. Su nueva esposa se levantó de golpe, sus tacones resonando contra el piso, y salió apresurada de la sala como si quisiera escapar de su derrota. Todas las ilusiones de Oliver, sus cálculos, sus sueños de dinero y gloria a costa de la voz de Summer, se derrumbaron en ese instante. No sentí triunfo, solo una tristeza silenciosa. Alguna vez había esperado que cambiara, que se convirtiera en el padre que Aries y Summer merecían, pero ahora sabía que eso nunca ocurriría. Antes de poder procesarlo, Aries y Summer corrieron hacia mí, lanzándose a mis brazos. Summer sollozaba, con su carita apretada contra mi pecho, mientras Aries, intentando mantenerse firme, se quebraba por dentro. «Seremos una familia para siempre, ¿verdad, papá?», susurró Summer, con los ojos brillantes de confianza entre lágrimas. Aries asintió, apretando mi mano con fuerza. Sentí que el corazón me iba a estallar. Me arrodillé en el suelo de la sala, abrazándolos a los dos con todas mis fuerzas. Las lágrimas rodaron por mi rostro, y no lloraba por haber ganado el caso, sino porque podía cumplir mi promesa de protegerlos con mi vida. Allí estábamos, los tres, bajo la mirada de abogados, funcionarios y desconocidos. Pero para mí, en ese momento, solo existíamos nosotros, mi familia. Esa misma noche, en nuestro pequeño apartamento, pedí una pizza, un lujo que rara vez me permitía. Nos sentamos en el suelo de madera, rodeados de juguetes y ropa de niños esparcida por todas partes. La radio sonaba con una vieja canción, y Summer la acompañaba tarareando, su voz clara llenando la habitación. Aries, que siempre era callado, esa vez hablaba emocionado, contándome un partido de fútbol en la escuela, sus ojos brillando al describir el gol que había marcado. Yo los observaba y, por primera vez en meses, nuestro deteriorado apartamento se sentía más cálido que nunca. No era solo un refugio, era nuestro hogar, el lugar donde habíamos resistido juntos los días más duros. Miré a Summer, con su cabello rubio resplandeciendo bajo la luz mientras cantaba. Miré a Aries reír, ya no el niño asustado que había llegado a mi puerta 8 años atrás. Y comprendí algo. El talento, el dinero y los contratos podían ir y venir, pero lo que sostenía a una familia era el amor y la responsabilidad. Eso era lo que nos definía. Cuando Summer terminó de cantar, corrió hacia mí y me abrazó. «Papá, voy a cantar mucho para hacerte sentir orgulloso», dijo con una sonrisa radiante. Le despeiné el cabello y sonreí. «Ya me hace sentir orgulloso», le respondí con la voz entrecortada. «Tú y Aries, los dos». En ese momento entendí que la familia no se trata solo de la sangre. Se trata de quien está dispuesto a sacrificarlo todo por ti. El amor duradero y la responsabilidad siempre vencen a la codicia y al abandono. Y un verdadero padre no es necesariamente quien te dio la vida, sino quien se queda, toma tu mano y camina contigo a través de las tormentas. Yo lo había hecho. Y lo seguiría haciendo. Por Aries, por Summer y por ese pequeño hogar que era y siempre sería nuestro.